Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Guillermo González y este es mi video correspondiente al proyecto final de la materia de comunicación oral y escrita. El día de hoy voy a hablar sobre el tema ¿qué es el arte? Escogí este tema porque siempre se habla sobre si algo es arte, si no lo es, pero nunca se nos ha explicado realmente cuáles son las pautas que debemos de tomar en cuenta para saber si algo en realidad es arte o no lo es. Bueno, voy a comenzar explicando qué es arte. Entre sus definiciones más conocidas o más famosas, encontramos que coinciden en tres puntos. El primero es una manifestación de la actividad humana. Para que algo pueda considerarse arte, sí o sí tiene que estar realizado por un humano. Si lo realiza una computadora por sí misma, si lo realiza un animal, si lo realiza cualquier otra cosa, no es una obra de arte. Es una representación de lo real o de lo imaginario. Puede ser cualquiera de las dos, pero una obra de arte sí o sí debe de buscar representar algo, lo que sea, pero debe de representarlo. El siguiente punto es expresar una visión del mundo. No importa por qué medios, con qué técnicas, con qué materiales busques expresar tu visión acerca del mundo, tienes que expresar una visión. Si no, tampoco se considera una obra de arte. Si solo consideramos los tres puntos de la definición que acabo de explicar, puede ser un poco confuso determinar si algo es una obra de arte o no cuando nos presentan casos más complejos, por lo cual se establecieron 8 elementos que una obra debe de contener para poder considerarse una obra de arte. Estos 8 elementos son los siguientes. El primero es el talento. Esta es la habilidad que tiene el autor para poder expresar lo que quiere expresar en su obra de arte de manera acertada. La segunda es la temática. La temática se refiere a aquel tema, situación, sentimiento, etcétera, de la cual habla la obra. El tercero es el material. El material se refiere a dos cosas, tanto en qué se ha plasmado nuestra obra, puede ser en un lienzo, en una piedra, etcétera, tanto como cuáles fueron los materiales con los que se logró realizar la obra. Pinturas, nuestras herramientas para esculpir, etcétera. La referencia es todo aquello que el artista consideró para inspirarse a crear su obra. Puede haber sido la obra de otro artista, una corriente artística o algún suceso que le haya marcado. Algo muy importante es que si bien te puedes inspirar en la obra de un artista o en una corriente, esta debe de ser una obra 100% original tuya. No debe caer en la imitación porque si haces una imitación al 100% de ello, estás recurriendo al plagio y ya no es considerada una obra. El siguiente es el contexto, el cual se refiere a todas aquellas circunstancias, el tiempo, la época, etcétera, en la que se realizó la obra. Por ejemplo, si la obra se realizó en medio de una guerra, ese sería nuestro contexto histórico. Si la obra se realizó cuando el artista la estaba pasando muy mal, también eso es contexto, etcétera. El siguiente es el estilo. Aunque existen miles de estilos que varían de artista a artista, esto es muy importante porque nos puede dar una pista de en qué época se realizó la obra, porque el estilo de hacer arte de, digamos, la Grecia antigua a la época del Renacimiento es muy diferente. El siguiente es el valor. Este puede ser económico, patrimonial, cultural o hasta histórico, pero este puede cambiar dependiendo de las circunstancias o del tiempo que haya pasado de la realización de la obra. Y por último tenemos la estética. Este es un punto muy subjetivo porque va a variar de persona a persona. Una persona puede ver la obra y puede decir, wow, es que esta obra es hermosa, se me hace muy placentera de ver, pero otra persona puede pensar que es una obra bastante fea, por lo cual es un poco difícil determinar el valor estético, pero mientras se busque este al plasmar nuestra obra, estaremos cumpliendo con este principio. Estos 8 elementos con el paso del tiempo cambian. No quiere decir que en determinado momento alguno deje de ser indispensable, sino que la forma en cómo los vemos cambia a través del tiempo. El siguiente punto es la antigüedad contra la actualidad. ¿Cómo se
¿Cómo se ha definido el arte en la época antigua y en la época actual? Empezamos con la época antigua o lo que conocemos como arte antiguo. Este es el que transcurre entre el periodo de la Edad de Piedra y la Edad Media. Representaba eventos históricos principalmente, pero también trataba temas como política, religión y el estilo de vida de las personas que vivían en esa época. Se, se caracterizaba también por ser un arte muy distintivo entre culturas. Por ejemplo, si vemos una escultura blanca de alguien hermoso, pues podemos decir que es una escultura griega. Y si vemos una pared llena de jeroglíficos, podemos decir que es arte egipcio. ¿Cómo se diferencia este del arte de la actualidad? El arte actual, que es el arte moderno, surgió entre los años de 1860 y 1970. El punto importante del cambio entre el arte antiguo y el de la actualidad es que el mundo pasó por dos guerras mundiales y varios sucesos bélicos que cambiaron la forma de pensar de la gente de esa época. El arte dejó de ser algo que expresara algo que existía o un suceso que haya pasado a pasar a convertirse en un medio de expresión propia o de expresión colectiva. Plasmaba ideas, sentimientos y situaciones relacionadas con la época o con lo que pensaba la gente en general, la ideología que tenían las personas en ese momento. En esta época surge lo que conocemos como vanguardias, que son corrientes de pintura que distan de las corrientes clásicas del arte, como por ejemplo el cubismo, el impresionismo, el art déco, el art nouveau, el fauvismo, etc. Hay miles. Pero creo que el punto principal de la diferencia entre el arte de la antigüedad y el arte de la actualidad es que en la antigüedad se utilizaba el arte como un adorno o como algo bonito que tener o que representara algo. Pero en la actualidad el arte va más allá porque busca plasmar ideas, situaciones que están pasando e inclusive puede ser un arte de protesta. Hemos llegado a la parte de las conclusiones. Después de la información compartida en este video, creo que podemos hacer un análisis de si algo es una obra de arte o no lo es. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen de una escultura muy conocida, el David de Miguel Ángel. Podemos ver que sí fue hecha por un humano, cumple con los 8 principios del arte, por lo que podemos considerarla una obra de arte. Una obra de arte antigua, pero sigue siendo una obra de arte. Si vemos la siguiente imagen que está debajo del título de conclusiones y al lado de la imagen de la escultura, si bien cumple con algunos de los 8 elementos para considerar una obra de arte, el punto más importante es que no fue hecha por un humano, por lo que no hay nadie que le diera una intención o que buscara representar algo con ella, por lo cual no podemos considerarla arte. Por último, las últimas dos imágenes que vemos aquí son pinturas muy famosas de la época de las vanguardias. Obviamente cumplen con los 8 elementos del arte y obviamente fueron realizadas por humanos, lo más importante, por lo que podemos determinar que de las 4 imágenes de aquí, solamente 3 son una obra de arte. Bien, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.